la memoria colectiva porque hay mucha gente que no comparte lo que pregona, por ejemplo, la gente que hoy está en el gobierno, refiriéndome básicamente al kirchnerismo. Bueno, sobre esto vamos a analizarlo con Jorge Sigal, periodista de larga trayectoria, un hombre muy reconocido en el medio que tiene mucho para decirnos. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Un placer tenerte en el programa. Igualmente. Bueno, yo trato de presentarlo así. Acá hay un sector de la política, el kirchnerismo, que utilizó los derechos humanos de alguna manera, tarde, para mi gusto. Recuerdo, te voy a poner un punto de partida. Año 2003, la ESMA, Néstor Kirchner, habla y dice: vengo a pedir perdón por 20 años de silencio del Estado argentino. 20 años antes, Raúl Alfonsín comenzaba el juicio a las juntas militares, que llevó a todas las juntas militares y a los principales referentes de organizaciones guerrilleras, que era otro juicio, terminaron en la cárcel por violar los derechos humanos. O sea, no hubo un silencio del Estado argentino. En todo caso, pudo haber habido un silencio de Néstor Kirchner, que en la época de la dictadura no dijo nada. Y a partir de ese momento se rompió algo. Se rompió ese pacto que te decía que nos unía detrás del nunca más. Sí, efectivamente, el acto ese que a la mañana Néstor Kirchner descuelga el cuadro de Videla y a la tarde se encuentra en la ESMA con los familiares, los hijos, con hijos, las madres, las abuelas, los parientes. Yo lo he visto muchas veces en estos años, he mirado muchas veces el video de ese día. Ese es el día fundacional del relato. Ese día comienza oficialmente el relato. ¿Cómo se produce? Se produce con una gestualidad de Néstor Kirchner que no es muy bienvenido en ese acto. Es recibido con tibieza al comienzo. Él venía de ser un presidente que había ganado con el 22 y pico % de los votos. Se junta con las familias, con aquellos que habían sufrido tremendas persecuciones durante la dictadura, y hace una cosa que, ¿por qué digo que es el acto fundacional? Apela a un recurso que es: a partir de ahora hay una historia oficial. Esa historia oficial la encarno yo, que soy un hombre sencillo, llega a la ESMA casi solo, va a un escenario donde lo espera su esposa, la actual vicepresidenta, estaba el intendente de entonces de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y nada más. Digo esto porque es interesante tener en cuenta la gestualidad. Cuando uno observa qué pasó ese día, ve que en la tribuna hay un hombre hablando que es mirado con desconfianza por el auditorio. Se nota incluso gente que no aplaude. Pero ese día, cuando termina, se produce la fusión. ¿Y cuál es la fusión? ¿Sobre qué bases es la fusión? Néstor Kirchner le dice: ustedes, las familias que ustedes perdieron, sus hijos, sus padres, eran nuestros. Somos nosotros. Nosotros somos la continuidad de la lucha. Eso produce un sacudón en la conciencia de esos participantes. Y además, creo yo, que es muy balsámico lo que él hace. Le dice: simplifiquemos la historia, que es lo que hacen generalmente los demagogos. Simplificar la historia. No hubo dos demonios, hubo uno solo, se acabó la discusión. Y yo creo que el principal crimen político, por llamarlo de alguna manera, el principal estafa ideológica, está en eso, en la idea de simplificar la historia. Ahora, también hubo complicidad de los organismos de derechos humanos, digo, los más caracterizados. Nunca le perdonaron a Alfonsín, a pesar de haber llevado a las juntas militares en un hecho, porque hay que ponerlo en contexto, en un hecho histórico mundial. Ninguna dictadura se fue o recibió la democracia, dejó la dictadura sin condicionamiento como lo hizo la Argentina, llevando a juicio a quienes tenían el poder y las armas, y el poder todavía fuerte, porque la dictadura militar, recordemos que el ejército y las Fuerzas Armadas del 83 no son las mismas que son las que están ahora. O sea, hoy agredir o vilipendiar a las Fuerzas Armadas es como cazar el elefante en un zoológico. No era lo mismo hacerlo en el 83-84 cuando lo hizo Alfonsín. Y los organismos de derechos humanos, por las leyes de impunidad, quizás, o bien sabía, punto final, o por el indulto de Menem, que parece que forma parte de todo,
siempre le dieron la espalda, o sea, nunca fueron agradecidos o nunca le dieron un reconocimiento al gobierno de Alfonsín. Y a Néstor Kirchner, que acompañó el indulto de Carlos Menem, que acompañó la autoamnistía de Luder, que acompañó que el peronismo no integrara la CONADEP, en un silencio cómplice, en un silencio activo. Te diría que con el indulto de Menem no fue en un silencio inactivo, porque fue partícipe, dijo que Carlos Menem era el mejor presidente de Perón para acá, después del indulto, y a él se lo perdonaron. Entonces hay cierta complicidad del otro lado también. Bueno, me gustaría diferenciar, ¿no? Cuando decimos organismos de derechos humanos. No era lo mismo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que madres, abuelas, madres con su subdivisión, no era lo mismo. Y te digo que hasta el 2004, hasta ese acto del 24 de marzo, se seguía discutiendo hacia el interior de los movimientos. Conozco muchísima gente, muchísimos familiares, que sin dejar de cuestionar y de perseguir justicia para con sus hijos y familiares desaparecidos brutalmente por la dictadura, estaban haciendo había replanteos de lo que había sido. Esto tiene lógica. Mi hijo fue guerrillero, mi hijo participó en actos de violencia. Lo que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el relato no se condice con los datos. Relato es relato. El que arma un relato, y ese relato busca fundamentalmente el corazón de las personas, ese se queda con la verdad histórica. Esto es lo que hizo Néstor Kirchner. Entonces, por eso te digo que ese día se oficializó un relato, que es un relato maniqueo, que es un relato mentiroso, que que no resiste un round. No resiste un round el hecho de negar la violencia aventurera de los grupos guerrilleros. No resiste un round. Se puede discutir, en todo caso, sobre la base de que Sí, pero tampoco discuten la violencia política institucionalizada por un gobierno democrático como fue el gobierno de Isabel Perón y del propio Perón, 74-76. 1.500 muertes con violencia política, desapariciones en un gobierno constitucional peronista. Tampoco estos sectores que gobiernan hoy y sus organismos de derechos humanos que los acompañan debaten eso. Hoy no se debate nada, Daniel, porque lo que hicieron ellos es cerrar la discusión. Si nosotros pudiéramos discutir, otra sería la historia. Justamente de lo que se trata es que no se puede discutir. Por eso mucha gente, millones de personas, se sienten al margen de la plaza de hoy. Esto que pasó hoy, que nosotros lo miramos con atención porque somos periodistas, porque estamos involucrados en la política, es el resultado de la movilización de una minoría intensa, de un grupo político que perdió elecciones, las acaba de perder, hace muy poquito perdieron las elecciones, que tienen un problema gravísimo para la gobernabilidad porque están divididos entre ellos. Entonces, una cosa es el microclima, una cosa es, incluso te diría más, nosotros a veces tendemos a confundir, yo creo que hay algo en la Argentina que sigue pesando, que es una idea vieja, viejísima, que la voluntad popular se reemplaza moviendo gente. Eso es una idea setentista, es una idea de otros tiempos. La sociedad argentina no estuvo hoy en la plaza. La sociedad argentina la vio pasar. Pero vuelvo a lo anterior. Lo peor es que mucha gente sensibilizada con la tragedia de los años 70, con el quiebre brutal que significó la dictadura argentina, con la violencia brutal que significaron los años 73, 74 y 75 de un gobierno constitucional que fue la madre digamos, que fue el que planta la guerra contra la subversión, guerra entre comillas. Eso no es patrimonio de la sociedad argentina. Lo que se lleva a las escuelas, lo que se enseña hoy en muchas escuelas de la Argentina, que llevan los maestros porque están ganados por ese relato, es falso. Y esto es lo que nosotros tenemos que discutir. Algún día tenemos que discutir en Argentina la verdad. La verdad, no importa
Para atrás no se pueden corregir las cosas, pero se puede corregir para adelante. Por eso me parece tan grave la segmentación, la sectarización, esta idea de que somos los dueños de los derechos humanos. Son apropiadores digamos, de las consignas de los derechos humanos. Esto me parece que es muy indignante, nos hace mucho ruido. Aquellos como yo, que vivimos, vos mencionaste 73, 75, yo no voy a decir que la pasé mejor en la dictadura, pero te digo que en el 73, 75 la pasé muy mal. La pasé muy mal, porque eran los grupos paraoficiales, ordenados por el gobierno, probado de que López Rega era el gran jefe de la AAA, enfrentado a grupos aventureros de ultraizquierda que sembraron la violencia indiscriminada en la Argentina, y todo eso se soldó mal, Esto es para mí lo peor. Yo creo, como lo hablábamos antes, que el intento del nunca más, el intento de mostrar lo que había sucedido en la Argentina, era un canto de unificación. Es decir, miren, nos pasó esto. No estamos diciendo, nos pasó esto. La justicia va por otro lado. Juicio a las juntas, se hizo. Pero lo que viene a partir del 2004 es, insisto, es simplificación. Simplificación siempre es fascista. La simplificación es patrimonio de los fascistas. Del autoritarismo. Leandro tiene pregunta para vos. Jorge, hoy marcharon el Frente Izquierda, la Cámpora y una concentración de perfil mucho más bajo de la UCR. ¿No te parece que los partidos de oposición, la UCR, el PRO, la coalición cívica, tendrían que marchar y dar una disputa por el sentido de los derechos humanos? Bueno, es una discusión que excede, me parece, la marcha del 24 de marzo. La discusión es si la oposición disputa bien o no disputa bien los valores simbólicos. Una cosa es el relato y otra cosa son los valores simbólicos. Yo creo que es un error cederle a estos grupos el patrimonio del relato. Es un error, es dejarlos avanzar. Me parece que ahí está, en todo caso, el problema. Claro, ellos te copan la calle con el aparato del Estado, te copan con las organizaciones sociales, te copan con mucho dinero. Estos actos cuestan mucho dinero, están, digo, de alguna manera solventados por el Estado argentino. Entonces me parece que, bueno, esa es una discusión interesante la que vos planteás, es una discusión interesante en los sectores progresistas verdaderos de la sociedad argentina. Hay una tentación, hay una tendencia a entregarles el progresismo a estos grupos. Y yo creo que esa es una concesión que no hay que hacer. Yo no los considero progresistas porque canten en la plaza consignas de los 70. Ahora, algunos, no digo todo, pero algunos integrantes de Juntos por el Cambio entraron en un debate, para mi punto de vista, un debate inocuo, pero bueno, quizás tengan argumentos para sostenerlo, sobre si eran 30.000 o 9.000, 10.000, como dice técnicamente. ¿No es un debate que no habría que haber entrado? Bueno, relativamente. Yo no creo que no haya que entrar. Yo creo que en todo caso tenemos que acostumbrarnos a que la verdad es la verdad. Sí. La primera que lo dijo, y recuerdo el libro que llamó, fue mi amiga Graciela Fernández Mejide, que tuvo la valentía de decir, mire, yo hablo por los datos que tengo. No fue para instalar una discusión, además no la quiso instalar, me consta porque yo estuve en la presentación de ese libro. Fui uno de los oradores de la presentación del libro de Graciela. Ella no quiso instalar una discusión sobre 8.200, 9.000 o 30.000. Es una discusión que tendría que estar saldada, pero paremos un poquito. Decir que fueron 9.200 los registrados no atenta contra... No minimiza la barbarie, absoluto, porque parece, da la impresión que cualquiera que lo vea afuera decir, bueno, no fueron 30.000, fueron 9.800. Bueno, che, es un tercio peor de lo que pensamos. No es así.
Digo, creo que el nivel de barbarie... Hoy hablaba con Camila Perochena, que vos conocés, que es historiadora, y decía que entre los historiadores todavía hay distintas interpretaciones sobre llamar o no genocidio lo que sucedió en la dictadura. Bueno, esto es una cuestión semántica, filosófica, de alguna manera, de cómo abordar una parte de la historia. Ahora, donde no puede haber discusiones sobre los hechos, sobre el significado de un gobierno dictatorial que asesinó, torturó, desapareció, robó chicos. Digo, eso es algo que nos tiene que unir a todos, más allá del número. Y yo creo que entrar a debatir o poner sobre la mesa el debate sobre las cantidades, que yo entiendo que hay que ir por la verdad, no debería minimizar lo otro, ¿no? No, en absoluto. Yo creo que quien dice eso no está minimizando. No está minimizando. No lo digo por Graciela. No. Lo que insisto es, en todo caso, lo que tendríamos que discutir es si es el centro del problema. No, no es el centro del problema, ¿no? El centro del problema es lo que probó la CONADEP, lo que probó, lo que se escribió en el Nunca Más y lo que probó la Junta, la Cámara Federal que juzgó a la Junta y los distintos juicios que se hicieron. Ese es el valor institucional, eso es lo que nosotros respetamos. Eso para cualquier cosa. La palabra de la justicia tiene que ser respetada. Entonces me parece que aprovechar bueno, hoy sale un periodista norteamericano, ¿no es cierto? Y dice, pero yo, bueno, llegué hasta 9.000. No digo que yo llegué hasta 9.000. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos, no, cancelamos también esa verdad. Ponemos la verdad de los 30.000. Hoy el secretario de Derechos Humanos pidió sanciones públicas, una ley que sancione públicamente a aquellas personas, a vos o a mí, por ejemplo, que podrían decir fueron 9.000 y no 30.000. Quien niegue la cantidad de 30.000 debería ser sancionado por algún tipo de multa o algo. Lo dijo Pietragala, el secretario de Derechos Humanos. Vos te das cuenta de la monstruosidad que significa. La monstruosidad que significa es ponernos una mordaza. Es decir, partimos de que la verdad la tenemos nosotros, el monopolio de la verdad lo tenemos nosotros, y vos no me vas a venir a arruinar el relato que yo construí con tanta minuciosidad. Me parece una canallada, que nos amenacen, o que amenacen a aquellos que discuten estos temas. Parece un disparate, parece que es parte de los problemas que tenemos en la Argentina sin resolver. Y buena parte de estos problemas, Daniel, yo creo que nos lo trajo, insisto, el relato kirchnerista. Bueno, y a propósito de esto, siguiendo con el tema del 24 de marzo, el Día de la Memoria, hubo un tema, hubo un abordaje a las violaciones a los derechos humanos que durante décadas, incluso en la década del 80, estuvo como vedado, como prohibido. No estaba bien hablar de lo que habían sufrido, por ejemplo, algunos militares en la época del enfrentamiento con la guerrilla. Y de hecho, en los papeles el Estado también fue injusto. Te doy un ejemplo. Hay miembros de organizaciones guerrilleras que fallecieron, murieron en enfrentamientos armados con Fuerzas Armadas en un gobierno constitucional, en el gobierno de Isabel Perón, cuyos familiares cobraron indemnizaciones. Y soldados colimba, no oficiales, que tenían 18 años, estaban haciendo la colimba, que murieron por las balas de los guerrilleros, sus familiares no cobraron nada. Y recién creo que en el último año de Mauricio Macri hubo como un reconocimiento para que se reviera esa situación. Habían pasado más de 40 años. También pasó eso con el tema de la interpretación y el abordaje de los derechos humanos. Nos olvidamos de gente que fue víctima también. Que fue víctima, en algunos casos que revisó también la conducta de los propios militares. Faltan muchos actores acá, faltan muchos actores. Quedaron los actores que un gobierno hábilmente, creo que fue lo más hábil del gobierno, desde Néstor a la fecha, lo más hábil desde el punto de vista del relato, un gobierno que dice, la historia es esta. Te vuelvo a decir, fue el contenido de la ESMA el 24 de marzo del 2004. Esta es la historia oficial. No hay historias oficiales. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Entonces, cerrarle la boca a un montón de gente que sufrió atentados por parte de la guerrilla, atentados tremendos, actitudes mesiánicas de grupos guerrilleros, me parece que, bueno, es un tema profundo, es un tema para una discusión profunda. Y me parece que ahí hemos fracasado. Tenemos que admitirlo como sociedad. Hemos retrocedido. Te doy otro fracaso más.
me voy ahora nada más, año 2020 y parte del 2021, durante el manejo de la administración de la pandemia hubo un control de tránsito comunitario por una razón sanitaria que supuestamente o debidamente era un bien colectivo cuidar la salud de la población. Eso le dio armas, le dio herramientas, le dio autoridad a fuerzas de seguridad provinciales que cometieron aberraciones y violaciones a los derechos humanos. Hay informes, uno lo hizo el diputado Fernando Iglesias, otro lo hizo el diputado Omar Mansi. El de Omar Mansi es solo provincia del NOA, donde más se vio esto, porque no se vio tanto en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, sino más que nada en provincia del NOA, donde se suman hasta 27 muertes, productos de atropellos en manos de las policías provinciales, detenciones arbitrarias, torturas. El caso de Luis Espinosa en Tucumán, el caso de este chico de Córdoba que fue seguido por la policía, el caso de Orsi, el chico este de Santiago del Estero, que la policía lo secuestra, lo mata, hace pasar que murió por un accidente de moto y hasta en la autopsia el Estado no garantizó los derechos de la víctima. Tenés decenas de casos, más de 20, con terminal de muerte, pero hay muchos casos de torturas, muchos casos de vejaciones a los derechos humanos. El caso de la comunidad COM en Fontana, donde están filmados los policías que ingresaron a llevarse unos chicos jóvenes, una nena de 16 años fue vejada por la policía de Fontana. Todos esos suman casos de 200 violaciones a los derechos humanos. Y vos no tenés un Estado nacional que se haya preocupado por esto, a pesar de tener, por ejemplo, por Human Rights o por Amnistía Internacional, expedientes armados sobre la situación de Formosa en particular. Y además, todo lo que te estoy contando, el Estado Nacional no hizo nada por llevar justicia a esos casos, y los organismos de derechos humanos, no sé, los más caracterizados, si querés, tampoco. Hicieron silencio cómplice. Entonces, de alguna manera, yo siento que en ese aspecto retrocedimos. Porque hoy, perdón que claro, me enerva esto, hoy la propia ley de que el 2003 pone en marcha el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, dice que en parte es para recordar el comienzo de la dictadura para que no se vuelvan a repetir esos hechos en democracia. Bueno, malas noticias se repitieron hace 2 años nada más y sin embargo nadie está haciendo nada al respecto. Porque nosotros, la verdad es que no tenemos política de derechos humanos. El Estado argentino no tiene una política de derechos humanos. Tiene una política de conmemoración de en el mejor de los casos, la conmemoración parcial de lo sucedido en las décadas del 70. Política de derechos humanos es otra cosa, es preocuparse por los que sufren estas violaciones que vos nombraste, es preocuparse por la situación social que tiene el 50% de la población argentina, es preocuparse por los chiquitos que mueren de hambre, por los desnutridos. La política de derechos humanos es otra cosa, digámoslo, porque nosotros nos hemos también, con una parcialidad propia de estos maniqueísmos, nos hemos quedado con la idea de que los derechos humanos es, digamos, recordar lo que pasó el 24 de marzo de 1976. No, esto es falso, falso de toda falsedad. Y te digo más, es penoso, porque en algún momento los organismos de derechos humanos en democracia, por lo menos en la época en que yo participé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y era un momento álgido, yo entré a colaborar con la Asamblea en su revista, en la época que estaban el profesor Alfredo Bravo, Simón Lázara, Graciela Fernández Mejide, bueno, que venía había estado Raúl Alfonsín, digo, era una organización muy amplia, con distintas expresiones. Se había comenzado a trabajar en esta dirección, en un sentido integral de los derechos humanos. Pregúntele a Graciela Fernández Mejide lo que piensa de los derechos humanos. Una argentina que perdió a su hijo. Una madre de Plaza de Mayo. Sí, Graciela Ceso. Una madre que sufrió la pérdida de un hijo. Sin embargo, jamás te va a decir que los derechos humanos se circunscriben a saber la verdad de lo que le pasó a su hijo, que es una cuestión delicada, que solo lo puede decir alguien que está más allá. Yo creo que tiene una grandeza enorme, porque hay que desprenderse de la cosa solamente afectiva y decir, no, bueno, lo que le pasó a mi hijo, yo quiero saber la verdad, pero no me quedo acá. Por eso se incorpora a la vida cívica, por eso pelea en la política, por eso hace de su vida convierte su vida
en un combate contra la injusticia, Claro. no solo por el recuerdo, y mucho menos por la venganza. Y que ese dolor nos permita construir una mejor sociedad, ¿no? Exactamente. Y no permitir que estas cosas se Exactamente. repiten. Me parece que es muy importante esto que estamos diciendo. Jorge, en un día tan importante como hoy, fue muy importante tenerte en el programa. Bueno, yo te agradezco creo que muchísimo. todos valoramos mucho escuchar tu palabra y bueno, y ayudarnos a reflexionar. Te agradezco mucho, Daniel. Sí, gracias por tu visita. Un placer a ambos. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta vamos a analizar otro escenario.